Tiene un doctorado de educación en la Universidad Católica de Córdoba de los jesuitas, magíster en educación, gestión de recursos humanos, docente universitario de la Universidad Ecotec, actualmente vicerrector de la Unidad Educativa Bilingüe Santo Domingo de Guzmán. Otra vez un fuerte aplauso a Máster Isaac. Gracias, Gaby. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hace poco el Papa Francisco mencionó en una de sus frases y expresándose sobre inteligencia artificial, habló sobre lo que es la sabiduría del corazón. Y en uno de estos elementos que vamos a reflexionar en esta jornada, tiene que ver precisamente en este espacio de mirar al corazón. Por eso les invito por favor a que tomemos nuestra mano derecha, ¿sí? La otra derecha, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Y la pongamos sobre el corazón, ¿sí? Muy bien. ¿Sentimos como late? ¿O está apagado? ¿O hay que echarle un poquito de corriente? Late, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la mano izquierda, ¿sí? La otra izquierda, ¿sí? Lo vamos a poner sobre el hombro de la persona que está. Muy bien. ¿Qué sentimos ahí con nuestra mano derecha latiendo en el corazón y con la mano izquierda a la otra persona? ¿Qué se siente? A ver, nervios, temor, recelo. A ese hermano, esa persona que algunos las estamos conociendo recién hoy, con quien estamos compartiendo este espacio. Bueno, sentimos la vida, sentimos la fraternidad, pero también esta inteligencia del corazón que no queda para uno solo, sino que se comparte, ¿no? Y de alguna manera, como lo expresó Jesús, nadie da lo que no tiene. Y desde este sentido, esta vida que sí está latiendo, algunos con nervios, yo tengo el corazón a 1000 porque estoy nervioso, ¿sí? Está en esta particularidad de poder llevar también a tocar, ¿sí? A las demás. Disfrutemos este espacio y sintamos esta vida que habita en nosotros y sobre todo también cómo el Señor nos une, nos invita y nos llama. Gaby me presentó con algunos títulos sobre algunas cosas. Les cuento algo, ¿sí? ¿Saben cómo me dicen en el colegio? El Isaac, ¿sí? Y así me gusta que me llamen, el Isaac, porque esa es como la forma, y bueno, también Isaac, un nombre tan bonito que me dieron mis padres. Hace ya algunos años, en enero de 1996, yo estuve sentado por aquí, ¿sí? En este espacio del colegio. En enero de 1996, algunos de ustedes me imagino que ni han de haber nacido, me graduaba aquí en este colegio. Y quien está aquí, Máster Patricia, vicerrectora actual en La Salle, sí, estaba en esta mesa directiva. Y yo era de la generación, ¿sí?, de informática. Máster Patricia, mi profesora de informática, de laboratorio de programación, del cual pues me siento muy orgulloso y que también ahora estamos aquí. Cuando estaba aquí en 1996, en los pasillos y en los patios de este colegio, no me imaginaba todo el espacio tecnológico que se desarrollaba o que iba a venir. ¿Por qué? Porque en 1996 teníamos las computadoras, teníamos computadoras IBM, nos enseñaban a programar, la lógica de la programación, que FoxPro, que COBOL, que Pascal, y bueno, una serie de programas que en ese momento en el Santo Domingo también los teníamos, porque tenía computación ahí como especialidad. ¿Sí? Uno de los primeros colegios que tuvo también la especialidad de informática y contabilidad computarizada. Pero resulta ser que no era solamente 1996. Ya hacia 1936, Alan Turing, con la famosa máquina de Turing,
empezó un experimento o una intención de poder tener en cuenta de qué manera si un equipo, una máquina, simulaba el pensamiento del ser humano en lenguaje natural. Y desde estos espacios vamos observando, obviamente, por la maravilla y la evolución y el proceso del ser humano, cómo en la década del 50 ya inclusive se utiliza el término de robot. Y empieza, inclusive ya en un antiguo momento, Julio Verne, cuando en sus obras empieza a soñar, ¿sí?, con elementos que distaban en ese momento de la capacidad de la invención del ser humano. Y estos antecedentes nos permiten tener en cuenta, ¿sí?, cómo ya en el 2016 ya se hablaba de el futuro inmediato de lo que corresponde a la inteligencia artificial. Y en ese momento, en el 2016, se tenían en cuenta un detalle. Ojo, este video que les voy a compartir fue publicado en el 2016 en YouTube. Y muchas de las cosas que se muestran en este video ya las hemos visto o ya las tenemos actualmente. Vamos a ver qué identificamos y qué observamos en lo que este video nos presenta sobre las predicciones en el 2016 sobre la inteligencia artificial. Aunque hoy, en 2029, nos cuesta imaginar el mundo sin inteligencia artificial, hasta hace pocos años vivíamos en un mundo diferente. Ya en 2015 estábamos maravillados con la velocidad de un cambio, que en realidad no había hecho más que comenzar. Era en 1936 cuando Alan Turing desarrollaba un prototipo de máquina computadora. En 1943 se presentaba ya el primer modelo de algoritmos basados en redes neuronales. En 2011 Apple había integrado Siri en el iPhone. Y un año más tarde Google incorporó Google Now, comenzando a explorar las utilidades prácticas de la inteligencia artificial. En 2014 Skype probaba a traducir las conversaciones casi en tiempo real. Un año más tarde determinados objetos ya escuchaban lo que decíamos. Y en 2019 la inteligencia artificial escuchaba a nuestros dispositivos. Las lavadoras aconsejan sobre la calidad del detergente. Los coches juzgan la eficiencia en el consumo de combustible. Y las viviendas administran el consumo energético. Una abundancia de datos en tiempo real que sentaba las bases de una nueva era de marketing preventivo. 2020 fue el año de la comercialización del coche autónomo. También fue el año en el que objetos, redes sociales y smartphones estaban generando tantos datos que la compra programática de medios se realizaba en tiempo real por la inteligencia artificial. 2020 fue también el año de la aparición de los asistentes personales virtuales y empezaron a entender el mundo para nosotros. Lo entendieron todo, cada ingrediente, cada lugar, cada precio, cualquier manera posible de reservar, cancelar y corregir. La inteligencia artificial entendió nuestras intenciones, a menudo antes de producirse, generándose una comunicación bidireccional de manera natural, leyendo la información de otros sistemas informatizados y comunicándose con ellos en nuestro nombre. Dos algoritmos haciendo todas las gestiones necesarias. Nuestros sistemas informatizados ahora nos recomiendan productos y experiencias. Un simple sí por nuestro lado y ellos lo meten en nuestra agenda y hacen la reserva. Para las grandes agencias de medios, la velocidad del algoritmo se convirtió en una ventaja competitiva definitiva. En 2023, nuestra fuente de toma de decisiones serán los sistemas automatizados de inteligencia artificial, BPA, que ahora toman decisiones de compra en nuestro lugar. Compran cuando algún producto está a punto de agotarse en el hogar. Eligen otra marca cuando se dan cuenta de que nuestras preferencias han cambiado. Si nos hubieran dicho en 2015 que en menos de una década el objetivo de la publicidad sería convencer a máquinas para que compren nuestros productos, habría sido difícil de imaginar. En este momento el trabajo del marketing es convencer a las máquinas para que compren. Las marcas eligen las mejores opiniones de los humanos para convencer a los algoritmos para que compren sus productos y servicios. Lo que nos lleva a 2029, cuando las máquinas tienen niveles humanos de inteligencia. Cuentan chistes, se relacionan y hasta ligan. Las máquinas son microscópicas y se pueden implantar en el cuerpo humano. La primera empresa fundada y gestionada por la inteligencia artificial se ha puesto en marcha. Pronto la inteligencia artificial explorará los límites del arte y la música y un algoritmo será el ganador del Grand Prix de Cannes. Y en poco más de una década desde ahora, la inteligencia artificial avanzará tan rápido que nuestra capacidad de hacer predicciones desaparecerá. La singularidad se hace posible.
Bienvenidos al futuro. ...2015 nos mostraba algunos de estos elementos que observamos ahora. ¿Quién ha traído hoy su teléfono celular? ¿Quién lo tiene? Muy bien. ¿Quién por si acaso hoy abrió WhatsApp y al encontrarse en su WhatsApp abrió e identificó que dice pregúntale a Meta? ¿Lo han observado? ¿Sí? ¿Cómo preparar una receta de cocina? ¿Sí? ¿Qué clima va a ser hoy? Etcétera. En una de las preguntas que le hice a Meta, ¿sí?, les pregunto y les digo, bueno, Meta, ¿qué es la inteligencia artificial en la educación? ¿Sí? Se los cuento al final, para que vean lo que dice Meta versus lo que vamos a conversar en esta sesión. ¿Quién en estos días ha hecho una compra en Amazon? Levanta la manito o levanta su teléfono. Muy bien, ya por ahí hay manitos, pero bien levantada, como que el padre, no como pollito, se no pasa nada. Hace un par de semanas, sí, estábamos conversando con una de las hermanas que decía que quiere un forrito de su celular en estilo agenda, ¿sí? Los que tienen la tapita, ¿verdad? Si ustedes van al mercado, bueno, los que estuvimos preguntando el otro día, no encontrábamos, ¿sí? Y resulta ser que el algoritmo de Amazon también nos escucha, ¿sí? Google lo sabe todo, ¿no? ¿Sabían eso, verdad? Por eso dicen San Google, porque está en todas partes, menos como Dios. Y empiezo a hacer la búsqueda de Amazon, en Amazon, y me empiezan a aparecer los modelos con tapita, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como no se escuchan, como escuchan nuestras necesidades, obviamente, ¿qué es lo que interpreta el sistema? ¿No? Hay una necesidad de compra, un potencial cliente, ¿sí? Lo mismo pasa cuando queremos, o nos escuchan, que hablábamos el otro día con la madre rectora, comentábamos sobre el tema de los generadores eléctricos. Vaya Google, y sorpresa, generadores eléctricos, sí, $50,000 y tantas cosas más, que en estos tiempos, obviamente, imagínense. Entonces, estamos en este mundo donde rodeados efectivamente de tecnología, pero también de desafíos. El Hype Cycle de la inteligencia artificial de Gartner es un estudio en el que muestra en un cuadrante, en un periodo de entre 2 a 5 años, 5 a 10 años o más de 10 años, de qué manera se va a desarrollar o a implementar una propuesta o una innovación. Tiene varias mediciones que se realizan. Una de ellas está en el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. En los espacios que hablamos de la inteligencia artificial generativa, ¿sí?, Gartner identifica que van a surgir nuevos espacios y usos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se está consolidando y obviamente este espacio de consolidación y uso, les cuento algo, todavía no llega completamente a educación. Está en la industria, está en la economía, está en el mundo del marketing, está en el mundo de la salud, pero en el mundo de la educación está así como dando sus primeros pasos o pininos. Y al final, ¿qué es lo que se esperará con todas estas inteligencias artificiales, especialmente las emergentes? Potenciar, motivar o desarrollar las experiencias digitales con los clientes y por otro lado también tener en cuenta lo que implica la toma de decisiones. El padre hace un momento preguntaba quiénes son directivos, ¿verdad? Aquí hay varios directivos, hermanas y religiosos y espacios que estamos en los diferentes servicios que brindamos a las instituciones educativas. Pregunta para los directivos. ¿En estos momentos les es muy fácil tomar una decisión? En estos momentos es muy fácil tomar una decisión. Padre Pepe, cuando usted tiene una decisión, ¿qué voy a hacer entre los cortes de luz? ¿Es fácil tomar una decisión y decir, bueno, mañana no hay clases? No. Madre Marta, si le cuesta o es fácil tomar una decisión en el momento en el que nos llega un horario que nos dice, hoy el colegio no te va a tener electricidad desde las 6 hasta las 11 de la mañana. No. Porque a todo rato cambian. ¿Sí? La Salle, Master Patricia. ¿Sí? Usted con los hermanos, ¿es fácil tomar decisiones día a día? No. Nelly, Asunción, que por aquí estábamos,
en la Asunción, Sagrados Corazones, que también están, hermanas Nelly y demás. ¿Es fácil poder tomar una decisión en estos momentos de carácter directivo? Creo que ahora es más fácil el escoger qué ropa me voy a poner a que identificar inclusive con qué nos vamos a encontrar en el colegio, ¿no? Y precisamente en este sentido es donde vamos viendo los espacios que también se condicionan en el ejercicio de las prácticas que tenemos como humanos. Pero todo este espacio, toda esta curva que estamos observando, ¿sí?, está identificándose el momento en el que tiene que ver que entre 5 y 10 años la inteligencia artificial va a seguirse posicionando en el mercado. ¿Por qué? Porque en América apenas el 63% de empresas y organizaciones está utilizando inteligencia artificial. Obviamente pues ahí hay otras situaciones también de recursos, formación y lo demás. La UNESCO y el Consejo de Beijing, donde estuvieron ministros de educación, todos los organismos internacionales relacionados con educación, mencionaron o presentaron algunas recomendaciones y comentarios lo que es lo que va a implicar sobre el uso de la inteligencia artificial en educación. ¿Y qué sucede en torno al Consejo de Beijing? ¿Sí? Inteligencia artificial en políticas educativas y planificación, inteligencia artificial para gestionar e impartir la educación, inteligencia artificial para apoyar a la docencia y a los docentes, inteligencia artificial para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, desarrollos de valores y competencias para la vida y el trabajo en la inteligencia artificial, las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para el aprendizaje para todos, de manera permanente, y el seguimiento, la evaluación y todo lo que corresponde también a la investigación a través de la inteligencia artificial. Ya cuando en el 2019 el Consejo de Beijing de alguna manera presentaba cada una de estas recomendaciones, empezaron a plantearse también desafíos. ¿Por qué? Porque obviamente hablar de implementar inteligencia artificial en educación no es simplemente hacerle una consulta a ChatGPT, sino que hay una serie de elementos que están tras de fondo. Y por ello vamos a retomar un concepto que parte de lo que es tener en cuenta lo que es la innovación en la educación. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros colegios que tenemos un nuevo recurso, que hemos ampliado el ancho de banda, que hemos capacitado a los profesores, que estamos en Colmena reestructurando nuestro proyecto educativo institucional, que estamos comprando implementos deportivos y una serie de elementos que buscamos para ofrecer, ¿no?, este servicio y estas experiencias de aprendizaje de calidad y con calidad con nuestros estudiantes? Resulta ser que vamos a preguntarnos, cuando desarrollemos estas experiencias de querer hacer o buscar recursos para nuestras instituciones, si esa idea genera algo novedoso y sobre todo también tiene una oportunidad de valor. ¿Por qué? Porque la esencia de una innovación educativa es contribuir a lo que implica el aprendizaje de los estudiantes y también a las experiencias de enseñanza de los maestros. Entonces, ¿qué es lo que demanda y podemos observar en esos detalles? La manera en que las instituciones educativas podemos adaptar, potenciar o mejorar el aprendizaje en nuestras realidades, en lo que tenemos y por supuesto también partiendo de cada una de las situaciones en las que nuestras realidades institucionales lo permiten. Por ello es que muchas veces en el proceso de la innovación no es algo que se realiza de la noche a la mañana. Es un proceso, es una etapa, y muchas veces un proceso o una etapa va a estar enmarcada simplemente ¿en qué? En que tuvo un inicio y tuvo un final. Hay ocasiones en que invertimos grandes cantidades de recursos por algún elemento tecnológico o algo más, y resulta ser que en menos de un año ya pasa por un proceso ¿de qué? De que está obsoleto. O hay ocasiones que compramos recursos y los tenemos guardaditos bajo 7 llaves, y resulta ser que está en un proceso de obsolescencia. Hermanas rectoras, directivos, ¿recuerdan cuando en sus colegios por primera vez llegó un Infocus, un proyector? ¿Alguien recuerda? La primera vez que fue así como que ¡wow! ¡Qué increíble! Porque teníamos proyectores de acetatos. ¿Dónde se guardaba ese Infocus? En el rectorado, en la inspección, en el vicerrectorado.
¿Y todo el mundo lo podía utilizar? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era costoso, delicado. Y el terror de las hermanas rectoras son las hermanas ecónomas, porque obviamente se daña y ¿qué pasa? Hay que pagar. No, Madre Celia, no hay que pagar esa parte de lo que es el uso de los recursos. Cuando los primeros Infocus llegaron, los primeros proyectores eran carísimos. Y ustedes pueden observar que ahora uno puede comprar un mini proyector por $40. ¿Sí? Entonces, implica en este sentido que los procesos de desarrollo de la innovación también tienen sus etapas. Pueden ser sistemáticas, pueden ser incrementales, pueden ser disruptivas o elementos que se desarrollan de manera continua. ¿Por qué? Porque los procesos de implementación de la innovación también demandan su tiempo. Cuando tenemos el apoyo estratégico con nuestros aliados, editoriales, empresas u organizaciones educativas cercanas a la institución, ¿con qué nos encontramos? Con el primer momento en el que se presenta una innovación o en el primer momento que tenemos una capacitación. Casi siempre, ¿qué suelen decir los profesores? Otra vez, ya nos van a volver a capacitar, pero si ya nos dijeron lo mismo, otra vez el Máster Isaac va con la misma cosa, ¿no? Hay ocasiones que en los colegios nos enfrentamos con un término del siempre lo hemos hecho así. ¿Y qué sucede en ese momento, no? Dice una de nuestras hermanas, dice que estamos sobre el metro cuadrado y como que nos cuesta salir de ese metro cuadrado para mirar también todas estas oportunidades y maravillas que se presentan. Cuando hablamos de la tecnología y sobre todo también de implementar experiencias novedosas en las instituciones educativas, hay otro detalle que implica el uso de los recursos. ¿Y esto qué es lo que implica? Obviamente vamos a tener en cuenta que en el proceso de la implementación de una tecnología y el desarrollo que se va realizando en las instituciones educativas va a tener también impacto en la institución. Y va a haber ocasiones que el impacto sea disruptivo, en otros momentos sea sustentable, sea incremental o sea radical. ¿Y qué tiene que ver cada uno de estos elementos? La naturaleza de la innovación y por supuesto también cuál es la intención que cada uno de nosotros tenemos en el espacio de la implementación de la tecnología o de las inteligencias artificiales. Entonces, ¿a qué nos desafía? Y podemos observar luego del tiempo de pandemia, ¿sí? Recordemos esos momentos en nuestros colegios, en especial en la costa, que por ahí, por el 16 o 17 de marzo del año 2000, implicó preguntas como ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestros colegas en los colegios en el ciclo de cierre la tuvieron más complicado, porque eso fue de un día jueves para día viernes, y ya día lunes ya tenía que implementarse estrategias que garanticen la continuidad educativa sin presencialidad. Entonces, demandó toda una serie de poder buscar herramientas, tecnologías emergentes y espacios que también estaban enmarcados en la aceleración de los procesos tecnológicos en las instituciones educativas. Los estudiantes a lo mejor no lo dimensionaron, pero en el ejercicio directivo, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y los profesores que obviamente apoyaron y permitieron seguir adelante con cada uno de estos espacios que implicó el tema de la tecnología. Pero en tiempos de COVID no hablábamos todavía de inteligencia artificial, así como se aparece ahora, en especial en estos tiempos de ChatGPT, de BART, de Meta y de tantos espacios que observamos. Porque al final la inteligencia artificial, ¿qué es lo que mide o qué es lo que busca? Simular el comportamiento humano. ¿Sí? Tener experiencias que implique obviamente la forma de pensar, la forma de desarrollar esta capacidad cognitiva, que ahí en esto el Papa Francisco hace un llamado de atención, que lo cognitivo no deje a un lado lo humano, y que obviamente el pensamiento crítico y el uso del pensamiento crítico invite también a guiar, a acompañar a nuestros estudiantes en todas estas particularidades que corresponden al tema de la educación. Y básicamente la inteligencia artificial, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Además de emular el comportamiento humano, ¿cómo se representa el conocimiento? Con la toma de decisiones
con el uso de algoritmos, con el espacio de todo lo que implica, ¿no?, a algoritmos supervisados, no supervisados, y sobre todo también el espacio de lo que tiene que ver con el aprendizaje computacional. Que ustedes, por ejemplo, en estos días que van a observar en los diferentes stands, hay muchos recursos que están enmarcados en lo que corresponde al aprendizaje computacional. Pero ¿qué sucede en educación? ¿Y a dónde los ministerios de educación, las realidades que se presentan en las preocupaciones de los países, está en primera instancia en poder enseñar para la inteligencia artificial, enseñar sobre inteligencia artificial y enseñar con la inteligencia artificial? Comentando un poquito cada uno de ellos, vamos a tener en cuenta que enseñar para la IA va a significar el desarrollo de las habilidades digitales, las competencias docentes, el uso del pensamiento computacional y, por supuesto, esas características que tienen que ver con lo que corresponde o lo que nos permite observar el nivel de competencia digital docente. En el marco común europeo, las competencias de los docentes las podemos observar en un nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y resulta ser que cuando llegamos al nivel C, los maestros debemos guiar a los estudiantes a crear con la tecnología. Entonces, ¿qué demanda en este sentido? En primera instancia, la capacidad que tienen los maestros y, por supuesto, las instituciones educativas. En un siguiente momento, el tema de cómo los estudiantes comprenden y aplican la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial obviamente demanda la ética de cada una de las herramientas que se utilizan. Cuando doy clases en la universidad, ustedes observarán que tenemos en la universidad a veces foros, ensayos, actividades que se pueden desarrollar y que obviamente deseamos que los estudiantes las utilicen su propio conocimiento. ¿Sí? Pero ¿cuál es un sesgo que me encuentro con las tareas? Uno identifica una tarea hecha con inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el prompt, el comando que uno da, ¿sí?, cada vez que se asigna una tarea a los estudiantes, o las tesis, por ejemplo, los proyectos de titulación, ¿sí?, se entrena a la red. Y ya cuando uno observa esta respuesta, dice, esto ya lo escuché, esto ya lo vi, esto ya estaba en una inteligencia artificial. ¿Y qué sucede en este sentido del uso del lenguaje natural? Nuestros queridos estudiantes copian y pegan, ¿sí? Y no es sano, porque no estamos mostrando la realidad de lo que implica nuestro pensamiento. Esta capacidad y maravillosa elemento de estos procesos corticales que se dan en el cerebro y que obviamente podemos llevar a los demás nuestro propio conocimiento. Entonces, esto es importante en este sentido de enseñar sobre la IA, y al enseñar con la IA vamos a tener en cuenta que efectivamente buscamos potenciar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Pero, ojo, ¿sí?, se presentan sesgos, se presentan algunas limitaciones, y obviamente mientras más vemos las versiones que se están desarrollando con cada proceso de evaluación, con cada proceso de mejoras, vemos ahora en redes sociales videos generados por inteligencia artificial, ¿sí? Hace poco un video estaba tan bien hecho, ¿sí?, que quiso imitar lo que había dicho un político. La voz, los gestos, todo, inclusive cuando tuvo su presentación en la ONU, ¿sí? Y este mismo político, cuando observa ese video, dice: ese es uno de los problemas de la inteligencia artificial, negar la verdad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que representa también ahí? El tema de los valores. Tenemos estudiantes que son creadores, que utilizan la inteligencia artificial, sí, maravilloso. Maestros que son generadores de recursos, que personalizan el aprendizaje y que sobre todo también contribuyen a la parte de lo que implica obviamente la evaluación, ¿no? Medir, identificar qué han aprendido. Pero ¿qué sucede con nosotros los directivos, ¿no?, en nuestros colegios? El tema de los recursos, ¿sí? Pero necesitamos un proceso
un plan operativo, la intención de la intención de los recursos y obviamente también cómo vamos a orientar el uso de los recursos tecnológicos en la institución. De qué manera la gestión administrativa y la toma de decisiones en las realidades de nuestras instituciones obviamente también contribuirá a la formación de los docentes. Entonces, ¿qué observamos aquí en toda esta práctica de lo que corresponde a la inteligencia artificial en la educación? Trabajos consensuados, trabajos desarrollados también en un sentido colegiado y comunitario como institución educativa. Colegios religiosos, ¿conocen por ahí o identifican a sus patrones? ¿A sus santos patrones? Levante la mano si ve un hábito parecido a sus obras, a sus órdenes, a sus comunidades. Sí. ¿Quién fue pionero en la innovación de la enseñanza? Bueno, tenemos a Don Bosco, San Juan Bautista de la Salle, San Francisco de Asís que estamos celebrando hoy, Pedro Nolasco, Santo Domingo de Guzmán, por favor, ¿no? Pero algo ahí también, Ignacio de Loyola, tenemos a Jesús, ¿sí? ¿Cómo Jesús empieza ese espacio de revolución en la innovación con los recursos de su tiempo? ¿Sí? Llegó a la gente de su tiempo. Francisco de Asís, con los recursos de su tiempo, llegó a la gente de su tiempo. Y así con cada uno de nuestros santos y santas que buscaron ¿qué? Transmitir el espacio del Evangelio, y obviamente al transmitir el Evangelio está un espacio de enseñanza, de predicación, de compromiso, de misión. Los diferentes santos, Juan Bautista de la Salle, en el colegio en el que estamos, o en el edificio del colegio, ¿sí? Y buscó en este sentido el propio San Juan Bosco formas desde el sentido misionero y el ideal de la formación de las personas, llevarlas precisamente a todo lo que implica la sana doctrina. Por ello, en nuestras instituciones educativas podemos seguir hablando de enseñanza innovadora, pero también podemos hablar de todo lo que corresponde en el tema del ser Iglesia Católica, la dignidad del ser humano, que no debe soslayarse, que no debe debe respetarse y mantenerse. En algún momento, como con inteligencia artificial, se generaron imágenes o gráficos de estudiantes con un comportamiento inapropiado. Ahí está el respeto a la dignidad del ser humano. El tema del bien común, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que no todo el mundo muchas veces tiene los recursos y los elementos que le faciliten acceder a la tecnología, a la innovación, a la inteligencia artificial. Los principios de solidaridad y justicia, ¿no? Que están enmarcados también con estas situaciones que observamos que no son igualitarias en las instituciones educativas. Y por otro lado también todo lo que corresponde a esta experiencia del Pacto Educativo Global. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Yo creo que, bueno, los colegios católicos siempre estamos, o en la educación en sí, en el buen sentido del término, siempre estamos metidos en líos. ¿Por qué? Porque buscamos formas de llevar, de guiar y por supuesto también de mejorar constantemente. El Papa Francisco, en una de las recientes intervenciones, menciona que, y lo voy a leer textual: queridos amigos, es en el frente de la innovación tecnológica donde se jugará el futuro de la economía, de la civilización, de la propia humanidad. No debemos perder la oportunidad de pensar y actuar de un modo nuevo, con la mente, el corazón y las manos, para orientar la innovación hacia una configuración centrada en la primacía de la dignidad humana. ¿Sí? Esto no debe discutirse, enfatiza el Papa. Por esta razón, estos espacios de la enseñanza innovadora también nos desafía a tener en cuenta cómo la inteligencia artificial se aplicará en las realidades escolares y, por supuesto, en formas que de alguna manera ya se han estado implementando. ¿Qué demandará en el campo educativo? Poder integrar la inteligencia artificial en el currículum, pero con, entre comillas, y con mucho cuidado. El desarrollo de los proyectos interdisciplinarios, el uso de plataformas y recursos que tengan o utilicen inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. César Cole, en una intervención hace poco, mencionaba que es necesario en las instituciones educativas poder personalizar y distribuir el aprendizaje de la mano de la tecnología.
el cuidado y el bienestar emocional en torno a lo que implica y lo que podemos tener en cuenta la salud mental, la propia personalización del aprendizaje acorde a cada realidad que observamos de nuestros estudiantes, que los prompts, los comandos que utilizamos en inteligencia artificial realmente contribuyan a que cuando planificamos y evaluamos sean significativos y faciliten ¿qué? Faciliten experiencias de utilizar el bien para nuestros estudiantes. A nivel de directivos, en el tema del marketing, la toma de decisiones, el benchmarking y la educación comparada, ¿no? Cuando observamos qué estamos haciendo los colegios, de qué manera podemos fortalecer nuestras prácticas, pero también cómo vamos a sobrevivir en un mundo competitivo y cambiante. Retos. Cerrar las brechas, en especial la brecha digital, la brecha tecnológica, elementos que implicó o aparecieron en los tiempos de la pandemia. Desde la gerencia educativa, mantener y fortalecer el desarrollo profesional directivo, en primera instancia, todo el conocimiento que genera para los directivos y, por supuesto, transmitirlo a los docentes. ¿Para qué? Para que la toma de decisiones esté también considerando los recursos. Desarrollar lo que corresponde o motivar el desarrollo profesional docente, esto es la capacitación, el uso de la inteligencia artificial con la ética, pero por otro lado también como estudiantes lo que implica el uso crítico de la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y como mencioné hace un momento, ¿sí? Esta confianza discreta en la tecnología, ¿no? Es que ya, inteligencia artificial y vamos toditos a la inteligencia artificial, de manera progresiva, que se produzca un proceso de innovación de manera continua. Porque, como dice el Papa Francisco, la inteligencia artificial es y debe seguir siendo una herramienta en manos del hombre. Que esos son unos de los peligros de la inteligencia artificial, lo que estamos observando, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay colegios que ya tienen tutores, profesores, de la mano de la inteligencia artificial. Y como iniciábamos en este encuentro, tener en cuenta la sabiduría del corazón. Dejarse encontrar por quien la busca y se deja ver por quien la ama, refiriéndose a la sabiduría, ¿no? A esta parte que tiene que ver en el italiano con el sapere. Entonces, queridos directivos, maestros, padres de familia que nos acompañan, estudiantes, tenemos oportunidades, sí, formar y seguir formando lo mejor que sabemos hacer. La educación católica, la educación para la vida. ¿Por qué? Porque ese es nuestro oficio como educadores católicos. Ese es nuestro don, nuestra tarea. Con cada uno de nuestros carismas, con cada una de las dimensiones espirituales que tenemos y por supuesto también con la esencia del Evangelio de Jesús. La ética y la tecnología que se manifiesten a través de la implementación de la inteligencia artificial de manera justa y equitativa. Que la evangelización digital, como lo observábamos hace un momento con la intervención del Padre Juan Carlos, implique el uso de la inteligencia artificial en el tema de los valores. Que se pueda diseminar el conocimiento siempre y cuando se mantenga ¿quién? Al ser humano en el centro. La visión humanista de la educación católica tiene que ver efectivamente todo este espacio que nos dejó Jesús. Cuidar, acompañar y sobre todo también tener en cuenta a este corazón de niños desde lo que tiene que ver con la visión de la educación y el liderazgo moral, auténtico y que por supuesto también esté enmarcado en todo lo que ha caracterizado a la formación católica desde el corazón. Cuando le pregunté a ChatGPT sobre los retos de la educación católica en tiempos de inteligencia artificial, ChatGPT mencionaba un elemento clave: no descuidar el mensaje de Jesús. Y eso es clave en el sentido de la educación católica. No descuidar el mensaje de Jesús. En este mundo actual convulsionado, decir Jesús en una red social genera en algunos aceptación, pero en otros más rechazo. Así que sigamos como ese ejército digital defendiendo los valores del Evangelio y el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque a la final vamos a un mercado que hacia el 2027, al menos en la realidad de América Latina, espera potenciar y fortalecer el uso que tiene la inteligencia artificial. Y bueno, para reflexionar y para actuar.
Dijo ayer mi rectora, tenemos también que ir poniéndonos al día. Y esto es importantísimo, me quedé con estas frases, porque en este sentido, ¿qué es lo que demanda? La innovación, los procesos de desarrollo, los procesos de mejora, muchas veces llegan al último de la educación. Y al poder estar atentos, ¿qué significa esto, no? Que al ponernos al día reconocemos lo que está aconteciendo en el cotidiano, en el día a día. También decía mi rector ayer, siempre queremos algo más, que sea diferente, novedoso, que sea desafiante. Y es por esto que la educación cada día, cada momento nos invita a seguir haciendo lo que mejor hacemos, educar para la salvación de las almas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isaac, parte de nuestro directorio también. Le van a tomar la foto. ¿Cuántos padres de familia están aquí? Alcen la mano. Wow, muchísimas gracias por participar. Gracias, Isaac. A los estudiantes se les recuerda que van a recibir un coffee break ya mismo cuando tengamos la horita de almuerzo. A los representantes también los invitamos a que pasen por allí y compartan con los jóvenes. Docentes directivos, recuerden que es en el segundo piso, e invitados también. Quiero agradecer especialmente a nuestros principales auspiciantes, como son Runachay, Santillana e Educay. Invitamos a que pasen también por los stands, que son Senderos, IBEC, Universidad de Ecotec, Micareno, Banco Bolivariano, Algorithmics, Plataforma Paimo, quien es que les va a entregar gratuitamente el coffee break a ustedes. Las unidades educativas pueden tener ya la billetera digital con esta plataforma.